Yo estoy bien aquí, con algo de calor, no tanto como otros días, afortunadamente. Lo que corresponde ver hoy día es ecuaciones de Maxwell, una forma de resumir todo el conocimiento electromagnético. Son 4 ecuaciones, lo que significa que todo lo que han aprendido de electromagnetismo se resume en 4 ecuaciones. Todo lo demás se deriva de esas 4 ecuaciones, ¿ya? Siempre la física apunta hacia eso, apunta a comprimir lo máximo posible los fenómenos del universo, ¿ya? En lugar de describir miles de fenómenos, solo se explican, en este caso, 4, entre comillas, axiomas, 4 leyes del universo, de los cuales se derivan todos los demás. Todos los demás son casos especiales de esas 4 ecuaciones. Francisca dice que no encuentra la clase que tuvo con el profe René. Voy a revisar. Lo subí el día miércoles, ¿ya? Entonces la tienen que buscar por miércoles 12, clase del miércoles 12, ¿ya? Bueno, entonces, siguiendo con la explicación, en el caso, por ejemplo, de las leyes escritas por abogados, ¿ya? Hay como 20.000 leyes y cada ley tiene artículos, ¿ya? Porque los abogados se ponen en todos los casos que pueden existir, ¿ya? Esta es una ley para el medio ambiente, esta es una ley para comercio, dos casos, dos casos. Dentro del medio ambiente puede pasar esto, esto, esto. Dentro del comercio puede pasar esto, esto, esto. Y así, tenemos como 20.000 leyes que se supone que todos conocemos, eso dice la ley, todos tienen que conocer las 20.000 leyes y cada ley tiene unos, por lo bajo, 20 artículos. La física no es así. La física dice, nos vamos a tener 20.000 teorías, donde cada teoría tiene un montón de leyes, o sea, un montón de artículos. Lo que tenemos que hacer es simplificar todo lo máximo posible. Y en este caso el conocimiento electromagnético se simplifica en 4 ecuaciones, 2 para el campo eléctrico y 2 para el campo magnético, y sería todo. ¿Ya? Ojalá fuera así la ley hecha por los abogados. ¿Ya? Así que les voy a compartir pantalla. Estas son las 4 ecuaciones. La primera se llama ley de Gauss eléctrica. Explica cómo el campo eléctrico es divergente o convergente. Es decir, el campo eléctrico sale de los protones, diverge e ingresa a las cargas negativas, por ejemplo, a los electrones, o sea, converge. La segunda es la ley de Gauss para el campo magnético. Nos dice cómo fluye el campo magnético y el hecho de que esté igualada a cero indica que no diverge ni converge. Por descarte lo que tiene que hacer es rotar. El campo magnético rota, ¿ya? La corriente con el pulgar de la mano derecha regla el tirabuzón y el resto de los dedos indica cómo gira el campo magnético. La tercera ley es la ley de Faraday. Nos dice que podemos crear campo eléctrico a partir de un campo magnético variable, ¿ya? Otra forma de decirlo, explica cómo crear energía o diferencia de potencial, voltaje, ¿ya? Mediante un campo magnético variable. Y la cuarta ley es la ley de Ampère, o ley de Ampère-Maxwell. Nos dice que podemos crear campo magnético a partir de un campo eléctrico variable
y también a partir de una corriente, ¿ya? Que eso es lo que vieron la semana pasada. Si hay una corriente, con el pulgar hay un campo magnético, pero además puede ser creado con un campo eléctrico variable. Ahora vamos a ver con detalle las ecuaciones, ¿ya? La primera ecuación, ley de Gauss eléctrica, ley de Gauss para el campo eléctrico, y cuando uno dice ley de Gauss, está hablando del flujo, de cómo fluyen las flechas del campo, en este caso del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la ley de Gauss lo que dice es que las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico, por lo tanto, el campo eléctrico diverge, o son flechas que salen de las cargas positivas, y por otro lado, las cargas negativas son sumideros, lo que indica que si dibujan el campo eléctrico para las cargas negativas, van a dibujar flechas que ingresan, ¿ya? La segunda ecuación es la ley de Gauss para el campo magnético. Ah, importante, la primera ecuación dice que hay cargas positivas y cargas negativas. De las cargas positivas salen flechas, las cargas negativas ingresan flechas. Otra forma de decirlo es que existen monopolos eléctricos. Como hay un monopolo eléctrico positivo, las flechas van a salir, y si hay un monopolo eléctrico negativo, las flechas van a entrar. Ejemplo de monopolo eléctrico positivo, el protón. Ejemplo de monopolo eléctrico negativo, el electrón, ¿ya? Así que existen monopolos eléctricos. La segunda ecuación dice que no existen monopolos magnéticos. Eso implica que el campo magnético siempre es bipolar, no es monopolar, ¿ya? Es decir, si hay un norte magnético o positivo, va a haber un sur magnético o negativo. No pueden existir en forma aislada. Así como en el caso eléctrico hay un protón, en el caso magnético no hay una carga positiva magnética aislada. Así como en el caso eléctrico hay un electrón aislado, en el caso magnético no puede existir una, por decirlo de alguna forma, una carga magnética negativa aislada. Así que la segunda ecuación, el hecho de que el campo magnético rote, está diciendo que siempre van a encontrar dipolos. Y si tienen un dipolo magnético, o sea, una parte positiva y una parte negativa, un imán es un dipolo magnético, tiene un norte magnético que es positivo y un submagnético que es negativo. Si parten el imán, uno puede decir, ah, como lo partimos en la mitad, en una mitad voy a tener la parte positiva y en la otra mitad voy a tener la parte negativa. ¿Ya? No pasa eso. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué pasa? Si rompen un imán, si rompen un imán por la mitad, y uno dice, ah, voy a tener un imán positivo y un imán negativo. Bien, Montserrat, se separa en dos, pero con ambos polos. ¿Ya? Sí. Uno parte con un imán, positivo o negativo, lo rompe y obtiene dos imanes, positivo y negativo. De nuevo, en el caso eléctrico, uno parte con un dipolo eléctrico, uno lo parte por la mitad, y ahí se obtiene un monopolo eléctrico positivo y un monopolo eléctrico negativo. En cambio, con los imanes no pasa eso. Uno parte con un imán que es dipolar, lo rompemos, terminamos con dos imanes dipolares. ¿Ya? ¿Por qué? Segunda ley de Maxwell, ley de Gauss magnética. ¿Ya? No existen monopolos magnéticos. Como mínimo, van a tener siempre dipolos. Entonces, si se fija, lo que estamos haciendo es resumir muchas ecuaciones, ¿ya? Con lo mínimo posible, que son 4, ¿ya? 2 para el campo magnético y 2 para el eléctrico, ¿ya? Como existe campo eléctrico y magnético, al menos deberían ser 2 ecuaciones, ¿ya? No son 2, son 4 ecuaciones, porque uno explica la forma como se manifiesta el campo, ¿ya? Campo eléctrico y magnético van 2,
Y las otras dos explican cómo un campo puede crear el otro campo. Ahí están las otras dos ecuaciones. ¿Ya? Y a la segunda ecuación, resumido, significa no es posible aislar los polos magnéticos debido a que las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas, sin inicio ni fin. La primera ecuación dice que las líneas de campo eléctrico tienen comienzo y fin. En cambio, la segunda ecuación dice que las líneas de campo magnético son rotacionales. ¿Ya? La tercera ecuación, la ley de Faraday, ¿ya? O más completo se llama ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Afirma lo siguiente. Primero lo voy a explicar con un ejemplo. Gracias a la tercera ecuación, Chile tiene energía eléctrica, porque la mayoría de las centrales eléctricas son hidroeléctricas, que utilizan la tercera ecuación. ¿Ya? Hay una cascada, el agua cae, mueve aspas de un molino a medida que cae el agua. Esas aspas contienen espiras, contienen alambres, mucho alambre, contienen una bobina o solenoide. Cuando gira la bobina, porque está unida a una especie de molino, ¿ya? Cuando gira, el campo magnético dentro de la bobina cambia, ¿ya? ¿Por qué cambia? Cambia porque estas son flechas de campo magnético, ¿ya? Esta es la bobina y la bobina gira, ¿ya? Así que aquí siente el máximo campo y a medida que gira va sintiendo menos campo, ¿ya? Cuando está a 0 grados, la bobina con el campo dentro de la bobina es máxima, ¿ya? Si esta es la bobina, el campo está así, ¿ya? Y cuando está a 90 grados, ¿ya? Es casi cero, casi no ingresa, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa por el hecho de cambiar el campo magnético dentro de un área, dentro del área de la bobina? Ojo que son dos ingredientes. El campo magnético tiene que cambiar dentro de un área, ¿ya? Cada vez que el campo magnético cambie dentro de un área, va a pasar lo siguiente. Si va girando, no se reparte por todo el cuerpo. El campo magnético es máximo en el interior, ¿ya? En el interior de la bobina, ¿ya? ¿Por qué? Porque el imán no es un imán gigante, es un imán, o sea, si esta es la bobina, este es el imán, así. Entonces por acá y por acá abajo, el campo magnético es bajo, pero aquí es inmenso, ¿ya? Entonces el valor en el centro, respecto del valor a los lados, ¿ya? Es muy grande y el valor de los lados es casi cero, ¿ya? Si ustedes toman un imán, siempre lo que van a hacer es acercar otro imán justo al centro, ¿ya? Porque ustedes se van a dar cuenta que en los bordes hay poco campo, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Entonces, el campo magnético, primer ingrediente, tiene que haber un campo magnético, segundo ingrediente, dentro de un área. En este caso, dentro de la superficie de la bobina, ¿ya? En el interior de la bobina. Bueno, cuando pasa eso, cuando varía, porque si no varía no pasa esto. Por eso está girando, para que varíe, ¿ya? Cuando varía, ustedes pueden crear voltaje. Y gracias a eso Chile tiene centrales hidroeléctricas, ¿ya? Eso dice la tercera ecuación. Se puede crear voltaje a partir de un campo magnético variable, ¿ya? Pero si hay voltaje, hay campo eléctrico. Otra forma de decirlo. Se puede crear campo eléctrico a partir de un campo magnético variable, ¿ya? Más preciso, no basta con un campo magnético, hay que tener un campo magnético y un área. Hay que tener Tesla por metro cuadrado. Tesla por metro cuadrado. Si solo hay Tesla, si solo hay campo magnético, no es suficiente. Si solo hay metro cuadrado y no hay campo magnético, no es suficiente. Hay que tener Tesla por metro cuadrado y eso se llama flujo, ¿ya? Resumiendo, un flujo magnético variable puede crear un campo eléctrico. Eso dice la tercera ecuación. Entonces aquí dice, está en forma simplificada, ¿ya?
Un campo magnético variable induce un campo eléctrico variable. Más preciso, un flujo magnético, campo y área, induce o crea un campo eléctrico variable. ¿Ya? Variable en general. ¿Ya? Variable en general porque si uno utiliza dispositivos especiales, ¿ya? Puede hacer que el campo sea constante. ¿Ya? Pero en general es variable. Cuarta ecuación. Ley de Ampère-Maxwell. ¿Ya? Ley de Ampère-Maxwell. ¿Ya? La semana pasada vimos que con una corriente se puede crear campo magnético. Y ese campo obedece la regla del tirabuzón. Corriente, campo. ¿Ya? Corriente, campo. Ojo que el campo es un vector simbolizado con una flecha que apunta en diferentes direcciones dependiendo de dónde lo midan. ¿Ya? Si lo miden acá adelante es así, esta es la flecha, es así, pero si lo miden acá es así, si lo miden atrás va así, y si lo miden acá al lado va a ir así. ¿Ya? Está rotando, depende de dónde lo midan. ¿Ya? Depende de dónde lo midan, va a ser I tongo, J tongo o alguna otra cosa. ¿Ya? Ya. Entonces, toda corriente crea un campo magnético. Pero además, Maxwell descubrió lo siguiente. ¿Ya? Imaginen que ustedes están midiendo una corriente, o sea, carga que se está moviendo. ¿Ya? Primero la carga está lejos, así que el campo eléctrico que ustedes van a medir va a ser bajo, porque está lejos. La carga se acerca a ustedes, así que el campo eléctrico va a ir creciendo. Y después, cuando pase por justo al lado de ustedes, el campo eléctrico va a ser máximo, y después la carga se va a ir, y el campo eléctrico va a empezar a bajar. ¿Ya? Entonces, uno puede detectar corriente midiendo el campo eléctrico. ¿Ya? Si el campo eléctrico varía, uno deduce que hay corriente. Esa fue la idea de Maxwell con su cuarta ecuación. Toda corriente crea campo magnético, pero también todo campo eléctrico variable crea corriente. ¿Ya? Si hay campo eléctrico variable es porque hay corriente, y si hay corriente hay campo magnético. O sea que la cuarta ecuación dice que se puede crear campo magnético con una corriente y también con un campo eléctrico variable. ¿Ya? Con un campo eléctrico variable. Si se pudiera hacer, hoy día no se puede, pero si se pudiera hacer, imaginen que tienen carga, ¿ya? Y la hacen variar. ¿Ya? O sea, tienen 10 coulomb, después 5 coulomb, 3 coulomb, 1 coulomb, 3, 5, 10, 5, 3, 1, así. ¿Ya? El campo eléctrico estaría variando. Por lo tanto, estarían creando campo magnético. Haciendo variar el campo, también se crea el campo eléctrico, también se crea campo magnético. La corriente genera campo magnético y el campo eléctrico genera... La corriente genera campo magnético. También dije que el campo eléctrico variable genera campo magnético y también dije que el campo eléctrico variable genera corriente, ¿ya? Y que el campo eléctrico variable genera campo magnético. Esa observación es súper importante, respuesta para Pedro Salazar, porque si el campo eléctrico crea, siguiendo ciertos pasos, ¿ya? Crea campo magnético, y si el campo magnético puede crear campo eléctrico, significa que uno se alimenta del otro. ¿Ya? Es como el yin y el yang. ¿Ya? Niels Bohr hablaba mucho del yin y el yang porque esa filosofía se aplica mucho a esto y a la mecánica cuántica. ¿Ya? Es como que un campo no puede existir sin el otro. Si un campo variable existe, va a crear al otro campo variable. Y por eso existe la luz. ¿Ya? Por eso existen las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Uno puede crear un dispositivo como el que hicimos en el laboratorio, una bobina que crea campo magnético, pero si la bobina la conectan a la batería, el magnetismo va a ser constante. Pero si lo conectan y desconectan de la batería, el magnetismo va a ser variable. Por lo tanto,
tercera ecuación de Maxwell, todo campo magnético variable puede crear campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, están creando campo magnético variable, que va a crear un campo eléctrico, que va a ser variable también, porque cuando está desconectado no hay campo magnético, y como no hay campo magnético, no hay campo eléctrico. ¿Se fijan? Están en fase. Cuando uno existe, existe el otro. Cuando uno deja de existir el otro. ¿Ya? Entonces están creando y descreando, por decirlo de alguna manera, creando y descreando campo magnético, por lo tanto están creando y descreando campo eléctrico, pero cuando aparece el campo eléctrico variable, va a crear campo magnético variable. Y así. Y debido a eso van a estar creando una perturbación, algo que existe y deja de existir, ¿ya? Que tiene un máximo después cero, que se llama onda electromagnética. ¿Ya? Que obviamente se va a mover con la frecuencia con la que hagan esto. ¿Ya? Esa va a ser la frecuencia de la vibración. ¿Ya? Por otro lado, si la frecuencia de la vibración fuera de 10 elevado a 14 Hz, si esto fuera 10 a la 14 Hz, ¿ya? Estarían creando luz visible, porque la luz, lo que llamamos luz, es una onda electromagnética con una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz. ¿Ya? O sea que, si están en una pieza oscura y tienen un imán, tienen que mover el imán a 10 a la 14 Hz, ¿ya? Y crearían luz. Si lo mueven más lento, igual están creando luz, pero luz no visible, luz infrarroja. Luz infrarroja que puede ser detectado por una guinchuca, un chinche, etcétera, pero no por nosotros. ¿Ya? Siempre hay luz, lo que pasa es que lo que llamamos oscuridad es luz que no vemos. Infrarrojo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la cuarta ecuación resumida dice: un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica, regla del tirabuzón, si hay una corriente hay un campo rotacional, y o también puede ser creada por un campo eléctrico variable. ¿Ya? ¿Alguna duda? Isidora, sí, voy a subir la clase apenas se grabe, ¿ya? Cuando yo termino la clase, después se empieza a grabar, ¿ya? Así que se demora un poquito, como 40 minutos, más o menos. Montserrat, si un campo eléctrico genera uno magnético, ¿se puede mezclar las fórmulas? Correcto. Las dos últimas. Esas fueron las dos últimas ecuaciones que mezcló Maxwell, ¿ya? Un campo crea el otro, la tercera y la cuarta ecuación, y así descubrió que existen ondas electromagnéticas. O sea, existe campo magnético y también campo eléctrico que oscila y que viaja, ¿ya? Y la fórmula, cuando las mezcló, descubrió que la velocidad con la cual viaja esa onda, que es una onda que tiene una parte eléctrica y una magnética, es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Y ese es exactamente igual, ¿ya? A la velocidad de la luz, ¿ya? De hecho, el número que da es 299.792.5, exactamente ese número. Y ese número exactamente el número de la velocidad de la luz, que Maxwell conocía por sus colegas que trabajaban en óptica. Y Maxwell dijo, obviamente, esto no es coincidencia, me coinciden todos los números. Así que obligatoriamente la luz es un tipo especial de onda electromagnética, ¿ya? Imaginen que en esa época, 1870 más o menos, no se sabía que la luz era una onda electromagnética y no se sabía que existía la onda electromagnética. Lo que hizo Maxwell fue mezclar la tercera y la cuarta ecuación, descubrió que se obtenía un campo eléctrico magnético oscilante y viajero en fase. En fase significa que cuando uno es máximo el otro también, cuando uno es mínimo el otro también, y que además viajan a 299.792.5 kilómetros por segundo, y ese número es exactamente igual a la velocidad de la luz.
Por lo tanto, la luz es una onda electromagnética. Esa conclusión es increíble, ¿ya? Increíble, unió todo, unió óptica, los físicos que trabajaban con lentes y espejos, unió campo eléctrico, los físicos que trabajaban con protones, electrones y con electricidad estática, ¿ya? Por ejemplo, la carga que se consigue cuando frotan una peineta en pelo o pelaje seco, ¿ya? Eso es campo eléctrico, más los físicos que trabajaban con imanes, que era otra especialidad en 1870, magnetismo, electricidad y óptica, y todo eso es lo mismo, todo eso está unido por 4 ecuaciones, ¿ya? Les mando el link de Peer Deck. ¿Ya? Ahí está el link, está en el... de nuevo. ¿Ya? Está en el chat, link de Peer Deck. Valentina Sotelo, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Amanda Arévalo. Todo bien, profe. Martina Gaete, ¿dudas? No, profe, todo bien. Ya. Entonces, Maxwell, cuando unió la tercera y la cuarta ecuación, descubrió que existen ondas electromagnéticas. Entonces, en la imagen tenemos una linterna de la cual sale un rayo de luz, vector azul. C corresponde al vector velocidad, velocidad de la onda electromagnética. En el vacío, el módulo es redondeado, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Simbolizado por el pulgar, es el vector velocidad. Por otro lado, hay un campo eléctrico oscilante y viajero, simbolizado por el dedo índice, ¿ya? O sea que el campo o sea que si la velocidad va hacia la derecha, el campo eléctrico es un vector que oscila o que varía su tamaño verticalmente, porque el índice está verticalmente, ¿ya? Y perpendicular al campo eléctrico está el campo magnético, simbolizado por la B, vector verde, ¿ya? Que también es oscilante y viajero. Oscilante porque se representa con la función seno, y viajero porque viaja, lo que significa que en llegar a cierto punto se demora, ¿ya? Si la distancia es 6 por 10 elevado a 8 metros, se va a demorar 2 segundos en llegar. Como el Sol está a 8 minutos y 20 segundos de la Tierra, entonces la luz del Sol se demora 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, ¿ya? O al revés, si el Sol se apagara, nos daríamos cuenta después de 8 minutos y 20 segundos, ¿ya? Porque eso es lo que se demoraría en llegar la ausencia de fotones, ¿ya? Entonces, más a la derecha tenemos el vector dirección de propagación, que lo da la velocidad. En amarillo, una función sinusoidal, que es el campo eléctrico. Y en naranjo, otra función sinusoidal perpendicular, que es el campo magnético, ¿ya? Esto implica que E cruz V es igual a C. Esa es la ecuación que está en la segunda línea arriba. Dice, versor del campo eléctrico, producto cruz con el versor del campo magnético, es igual al versor de la velocidad. Eso quiere decir que usamos la regla de la mano derecha para los 3 vectores, ¿ya? Además, como el campo eléctrico es oscilante, se va a escribir como E sub 0 seno de phi por J tongo en este dibujo, ¿ya? Porque el índice está vertical, que sería J, Newton por Coulomb, y para este dibujo el campo magnético sería
V sub 0, seno de phi, catongo, y se mide en Tesla. ¿Ya? ¿Qué cosa es E sub 0? E sub 0 es valor máximo del campo eléctrico. Eso se llama amplitud. ¿Qué es phi? Phi es un ángulo medido en radianes que se deriva de la posición y del tiempo en el cual se mide el campo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? O sea, uno le dice, lo mido en tal lugar y en tal instante, y con eso uno dice, ah, entonces phi vale tanto. Phi se llama fase. ¿Ya? ¿Y qué cosa es V sub 0? V sub 0 es el valor máximo o amplitud del campo magnético. Y además, estas ecuaciones se aplican a este dibujo, ¿ya? Donde la velocidad va en X, en este dibujo. O sea, la velocidad sería c, 0,0, y si estamos en el vacío, c vale 3 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Entonces, si c está en X, el campo eléctrico va a estar en J o Y, y el campo magnético va a estar en Z o catongo. Esa es la regla de la mano derecha. ¿Ya? El pulgar es la velocidad, campo eléctrico es el índice, y campo magnético es el dedo cordial. ¿Ya? Ejemplo, voy a anotar los datos. Para cierto rayo de luz se cumple que el campo eléctrico es E sub 0 seno de phi j tongo, el campo magnético es E sub 0 seno de phi tongo. Letra A, calcule el campo eléctrico en cierta posición y cierto instante. Ojo que, importante, la posición basta con dar X porque el campo viaja en X. Eso lo dije en la anterior diapositiva, ¿ya? Donde el pulgar estaba en X. El pulgar está en X, así que el campo viaja en X, por lo tanto el campo depende de X. En Y y en Z da lo mismo. ¿Ya? Si bajara en Y, el dato importante de la posición sería Y. ¿Ya? Ya. Calcule el campo eléctrico en unidades del sistema internacional, sabiendo que la amplitud vale 0,37 milésimas de Newton por Coulomb y que la fase vale 9. ¿9 qué? No 10 grados, por lo tanto radianes. ¿Ya? Y letra B, calcule el campo magnético en cierta posición en cierto instante, en unidades del sistema internacional, sabiendo que V sub 0 vale 9,73 microtesla y que la fase vale 1000. Montserrat, cuando se observan chispazos, por ejemplo, se observa luz y color. ¿Es por la frecuencia de la onda? Claro. ¿Ya? Significa que está emitiendo ondas electromagnéticas provenientes ya sea de corriente y o de campo eléctrico variable con una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz. Es por la frecuencia. Sí. ¿Se ve lo que escribí? Campo eléctrico es E sub 0 seno de phi j tongo. Sí, profe, sí se ve. Ya.
Entonces, E sub 0 vale 0.37 milésimas de Newton por Coulomb, o sea, 3.7 por 10 a la menos 4 Newton por Coulomb, dado que mili es 10 a la menos 3. ¿Ya? Por otro lado, phi vale 9 radianes, lo que implica que el campo eléctrico vale E sub 0 por seno de la fase J. ¿Ya? Ojo que la calculadora tiene que estar en radianes. ¿Ya? Aprovechen de sacar la calculadora y hagamos el cálculo. ¿Ya? Se obtiene 1.52 por 10 a la menos 4 J tongo Newton por Coulomb. Ya. Ahora vamos a calcular el campo magnético. Campo magnético en cierta posición y cierto instante, que equivale a una fase igual a 1000 radianes. Campo magnético es B sub 0 seno de la fase K tongo. ¿Ya? Como tanto el campo eléctrico como el magnético dependen de seno de la fase, significa que cuando un campo es máximo, el otro es máximo. Cuando uno es mínimo, el otro es mínimo. Cuando uno existe, el otro existe. Y cuando uno es cero o deja de existir, el otro también. ¿Ya? B sub 0 vale 9.73 microtesla. O sea, 9.73 por 10 a la menos 6 tesla. La fase vale 1000 radianes, ¿ya? Lo que implica que el campo magnético en ese punto y en ese instante vale B sub 0 seno de la fase por K tongo. ¿Cómo se calcula el máximo campo eléctrico magnético? ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Aquí está. ¿Ya? Seno de phi máximo, ¿cuánto vale? El valor máximo de seno de phi. ¿Alguien sabe? Valor máximo de seno de un ángulo. Muy difícil. Isidora Blondel, ¿sabe? Valor máximo del seno de un ángulo. 1, bien. Ya. 1. Por lo tanto, el máximo va a ser B sub 0 multiplicado por 1. Y eso es B sub 0. ¿Ya? Y como había dicho hace un ratito, ¿qué cosa es B sub 0? Valor máximo del campo magnético. ¿Qué cosa es E sub 0? Valor máximo del campo eléctrico. ¿Ya? Eso se llama amplitud. Y esa es la respuesta para el campo magnético. 8.046 por 10 a la menos 6 en Z, o sea, 0,0,1 Tesla.
¿Alguna duda? Martín Barrenechea. Montserrat dice que todo bien. No, profe, todo bien. Ya. Cuando dice X, T es en referencia a la luz y por lo tanto el campo eléctrico está en Y, mientras que el magnético en Z. Cuando digo X, T es porque viaja en X. Por lo tanto, el campo eléctrico está en Y y el magnético en Z. Sí. ¿Ya? Entre paréntesis, cuando usamos esto, es luz polarizada. ¿Ya? Significa que el eléctrico, el campo eléctrico está en solo un eje y el campo magnético está solo en un eje. ¿Ya? En cambio, la luz del sol es no polarizada. Significa que es aleatoria. ¿Ya? Hay campo eléctrico en todos los ejes y campo magnético en todos los ejes. No está filtrada. ¿Ya? Pero obviamente cuando uno aprende esto, parte de lo simple a lo complejo. ¿Ya? En este caso es luz polarizada. ¿Ya? Ahí cerró el paréntesis. Ya. Entonces les voy a compartir de nuevo el link. ¿Ya? Revisemos PIRDEC. Vamos a resolver una pequeña encuesta. Ya, se me congeló el navegador, así que yo lo voy a mostrar en PowerPoint. Ustedes tienen que verlo en el navegador. Primera pregunta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la comprensión del significado de las ecuaciones de Maxwell? 4 ecuaciones: ley de Gauss eléctrica, ley de Gauss magnética, ley de Faraday-Lenz y ley de Ampère-Maxwell. 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. Voten de 1 a 5. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la aplicación de la regla de la mano derecha a los vectores velocidad, velocidad que es el pulgar, campo eléctrico que es el índice y campo magnético que es el cordial? 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. Entonces votemos. Ya. Y esas son las 2 preguntas de la encuesta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Ya quedó claro? Leonardo Zamorano, ¿alguna duda? Ya.
Ok, entonces, si no hay más dudas, dejamos todo hasta aquí. ¿Ya? Nos vemos en la tarde. ¿Ya? Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, Ya, profe, profe, gracias. gracias. Chao, profe.